El objetivo de esta presentación es establecer un vaso comunicante entre lo que normalmente hacemos en la investigación histórica, vista desde un sentido muy amplio, desde la docencia, a nivel de primaria y secundaria, hasta la investigación ya específica del área de historia de la arquitectura, la gestión patrimonial, con las posibilidades de desarrollar políticas públicas en procura de la mejora de la calidad de vida en las ciudades. El objetivo es ver de qué manera lo que nosotros estamos haciendo en el mundo académico puede ofrecer insumos para que los que están trabajando directamente en la administración del urbano puedan generar soluciones viables, concretas, para elevar la calidad de vida, elevar el nivel de las ciudades, en particular las ciudades venezolanas con tantos problemas. Esto parece una relación de carácter evidente, sin embargo no lo es tan así cuando lo vemos en la práctica. La idea de los siguientes minutos es demostrar cómo en términos prácticos se pueden hacer cosas, o cómo algunas cosas que parecen estar muy en lo académico, muy en una especie del topos uranos, cosas tan muy vagas en el ámbito de las reflexiones, pueden tener una traducción inmediata en la mejora de la vida cotidiana de las personas de a pie. El título, un trampolín hacia el futuro, la historia en la construcción de nuevas formas de convivencia. El origen del título responde a un viejo acerto sobre la naturaleza de la historia, cuyo origen fue de un político europeo. La historia puede ser dos cosas posibles. La historia puede ser una especie de sillón muy cómodo en el que puedes arrellanarte, puedes quedarte sentado y dejar simplemente que las cosas pasen, o la historia puede ser una especie de trampolín que te ayude a construir el futuro. No porque la historia sirve para predecir, no porque la historia te va a ayudar, como piensan muchas personas, a identificar exactamente qué es lo que va a pasar más adelante, entendiendo que de alguna manera el destino humano tiene un sentido cíclico, que las cosas se repiten. No, la historia lo que te da son herramientas para que, dialogando, cotejando con otras cosas, te ayuden a tomar decisiones. Eso es lo que nosotros queremos señalar. Y yo coloco en la primera lámina de esta presentación dos imágenes que más o menos indican un camino probable a seguir. No soy experto en el área del urbanismo, no soy experto en el área de la gestión patrimonial, pero creo que por allí puede haber algo. Los festivales en los centros históricos, como los que están ocurriendo en las ciudades mexicanas, y esto que vemos acá en Guatemala, conciertos, convertir el centro histórico como un gran escenario para generar acciones colectivas, acciones de calle, acciones de ciudad. Y hasta incluso en el caso maya vemos, en el caso guatemalteco, vemos la combinación del pasado prehispánico, los mayas, con una estatua de Morazán, con una guitarra de rock. Es decir, es la combinación de pasado, presente, varios momentos en procura de una actividad que le da vida a la ciudad. Y lo otro, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en México, tristemente célebre por una matanza en el 68, pero que, descontando esto, intentó armonizar tres momentos de la historia mexicana en un conjunto moderno. Vemos lo que son las pirámides y el palacio de Tlatelolco prehispánico. Vemos detrás la iglesia colonial, que entre otras cosas tiene inclusive a un santo que no se ha descompuesto, y vemos más atrás lo que se sentía como el gran salto de la modernidad en los 60, que son los bloques de viviendas. A un costado hay otros bloques de carácter gubernamental, administrativo. Esta combinación de la historia para generar formas de vida, para generar una dinámica determinada, tal vez nos da algunas pistas de lo que podemos hacer. ¿Para qué? Sobre todo para resolver el caso de Caracas. Hablar de Caracas no es hablar de cualquier cosa. Caracas es una ciudad apocalíptica. Hay aquí algunos datos generales sobre la ciudad en la que padecemos los caraqueños. Lugar 123 de 140 en el ranking de calidad de vida del 2016, hecho por The Economist Intelligence Unit. Si nosotros vemos, estamos entre las peores del mundo, por lo menos dentro de este ranking. Uno se pregunta, cuando conoce la realidad caraqueña, ¿cómo será entonces la ciudad 130 o la 105 o la 140? ¿Cómo será aquello? Probablemente estamos hablando de Kabul o de Alepo.
La novena ciudad más cara del mundo. La más cara la más cara que le sigue en América Latina es Sao Paulo en el puesto 44. Es decir, en un ranking de las ciudades más caras del mundo en el año 2012, Caracas está en la novena. El día de hoy eso puede cambiar porque depende con qué clase de moneda te muevas en Caracas. La novena. La otra más cara de América Latina en ese mismo ranking es Sao Paulo en el puesto 44. Pero la número 67 en poder adquisitivo promedio. Por debajo de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México. Si uno piensa que Caracas es la novena más cara del mundo, pero tiene el puesto 67 en ingreso promedio en el año 2012, cuando comparado con el año 2007, esto podría parecer Suiza, entonces nos damos, de hecho, esto es una cosa que hizo el Banco Suizo UBS, después del 2012 dejó de hacer esta clase, dejó de incorporar a Caracas en este ranking por las enormes dificultades para calcular, como no se sabe realmente en cuál de las 3 o 4 posibles modalidades cambiarias nos movemos, entonces esto genera distorsiones muy importantes a la hora de calcular. Pero hay que ver lo que es la vida de una persona que vive, que tiene que pagar las cosas al precio de la ciudad número 9 más cara del mundo, pero cuyo sueldo está en el número 67. O sea, pues si fuera la novena ciudad más cara del mundo, pero el sueldo fuera en lugar 10, bueno, fuera distinto, como fue por mucho tiempo. Esta cosa de que Caracas como una ciudad muy cara viene de la década de 1930. Lo que se ha rezagado son los ingresos. Caracas como la ciudad más peligrosa del mundo, por lo menos entre las que no hay guerras o algo que se llame una guerra exactamente, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Hay 130,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una ciudad es peligrosa en el mundo, enormemente peligrosa, cuando está sobre los 70 por cada 100.000 habitantes. Pero esto no solamente es todo lo que podemos decir en cuanto a peligrosidad. En ese mismo ranking, donde Caracas es la número 1, la número 6 es Maturín, con 84,21. La número 8 es Ciudad Guayana, con 82,84. Estamos hablando de Guayana, ya está más o menos como Medellín en los años 80. Y la número 9 es Valencia. Es decir, que tenemos el triste privilegio de tener 4 ciudades entre las 10 más peligrosas del mundo, tiendo a la más peligrosa del mundo. O sea, cara, peligrosa, no hay que decir mucho más para entender por qué de 140 ciudades que se midieron, Caracas está entre las peores para vivir, teniendo tantas posibilidades y después de haber sido lo contrario por mucho tiempo. Ante este panorama, ¿cómo podernos convertir en lo que se habla ahorita, cuando se habla, por ejemplo, de Ciudad de México, una ciudad post-apocalíptica? ¿Cómo pasar de esta situación, de la situación que retrata en COVID 2017? Son 3 datos de los muchos. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de escasez de medicina, no estamos hablando del problema del transporte que ha estallado a dimensiones nunca antes vistos. ¿Cómo pasar en COVID 2017 a Hábitat 3? Nosotros somos una ciudad apocalíptica el día de hoy, pero no hemos sido la primera ciudad apocalíptica de América Latina, ni mucho menos. Y tenemos la experiencia, por eso mismo, conocemos la experiencia que se puede dejar de ser una ciudad apocalíptica. Yo simplemente metí en Google, para dar algunas imágenes, Lima, años 80, sobre todo porque yo he oído muchísimos cuentos de Lima por peruanos que vinieron a Venezuela y por gente que fue a Perú en los años 80 y por Bogotá en los años 80. Puse decir Lima, Bogotá en los años 80. Y me sorprendió que en ambos casos, cuando busqué las imágenes, salió lo mismo, el desastre del transporte. No se imagina dónde está la gente guindada como en racimos en los autobuses. Y esto sin contar los problemas de peligrosidad o los problemas, por ejemplo, del caso de Bogotá y de Lima, de los atentados terroristas, que es algo que afortunadamente no tenemos y espero que no lleguemos a tener en el caso caraqueño. Pero cualquiera que el día de hoy le da consejos a alguien que viene para Caracas se parece mucho a los consejos que le daban a uno cuando iba para Bogotá, iba para Lima cuando iba para Ciudad de México. Entonces, ¿cómo lo pudieron resolver ellos? Yo también, y en 2 cosas. La primera es para desmentir a aquellos que crean que porque somos latinoamericanos o somos tercermundistas no podemos hacerlo, a pesar de las especificidades de los venezolanos. Y la segunda cosa, que el día de hoy hay una gran cantidad de venezolanos que emigran, quedan sorprendidos con otras ciudades, evalúan muy desfavorablemente la suya, tienen razones para hacerlo, pero creen que se debe a alguna especie de tara, sin saber cuál fue el esfuerzo que se ha hecho.
Y ahí hablo de la especificidad de los venezolanos, porque una de las razones de la bancarrota venezolana es la inexistencia de una relación real entre el esfuerzo y la calidad de vida. Es decir, si usted quiere tener una calidad de vida determinada, eso tiene que ser producto de un esfuerzo determinado que usted haga. Usted no puede simplemente decir, bueno, Caracas no sirve y me voy a otro sitio donde ya lo resolvieron para yo meterme allá. Tenemos que ver cómo se pasó de estas imágenes de la gente montada en racismo en Bogotá. Yo llegué a ver algo de eso inclusive a principios del siglo XXI, a los autobuses que tenemos el día de hoy en Bogotá, que vemos el día de hoy. Esto no fue por arte de magia, no fue tampoco por hacer pucheros. Entonces, bueno, dicho lo cual, ¿cómo puede colaborar la historia en esto? Bueno, echando el cuento, ya me adelanté un poquito con lo que sonó un poquito a moralina de sermón, pero puede servir para otras cosas. Según el historiador venezolano Germán Carrera Damas, de los más importantes de América Latina, la historia ofrece socialmente, sociohistóricamente, tres cosas. Un sentido de procedencia, nos dice más o menos de dónde venimos. Un sentido de pertenencia, nos dice a qué pertenecemos, nos guste o no, pero nos dice a qué pertenecemos. Y un sentido de permanencia. Teniendo las otras dos cosas, tú puedes tener una suerte de sentido de permanencia. Hay una actitud en un grupo de venezolanos que no tienen un real interés por defender lo que tienen. Pueden estar metidos en la ciudad universitaria, parece que está cayendo a pedazos. Uno puede entender el deseo de salir corriendo de esto, pero si tú no tienes un sentido de procedencia y pertenencia, tú no lo vas a defender, no te duele, te da igual. Esas cosas, como cuando tú le dices a alguien, bueno, pues no cierras ese negocio, bueno, porque no le has dedicado una vida a ese negocio, no tienes pertenencia ni procedencia con esto, pues no votas a esa mujer o no votas a ese hombre, bueno, porque no tienes una historia común que te ata a él. O sea, cuando tienes un sentido, cuando hay una historia y tienes conciencia de esa historia, tú actúas distinto a cuando la hay para bien o para mal. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los relanzamientos de las ciudades. Buena parte de estas ciudades latinoamericanas, México, Quito, Lima, se han apalancado en su historia y en lo que son sus símbolos. Pongo aquí esta moda que hay ahora, que los urbanistas, arquitectos sabrán explicar mejor, después el nombre de la ciudad en grande, ¿no? Para tomarse una foto. Entonces, que lo vemos ahora que inclusive en el Zócalo en Ciudad de México, lo que significó el rescate del Zócalo, el rescate de Morelia, básicamente fue empujar un poco a los boneros un poco más lejos. En Ciudad de México ya está en una segunda fase de ese rescate, porque la primera fase fue empujar a los boneros un poco más lejos, poner un policía en cada esquina. En Bogotá, un policía en cada esquina. Esto implica todo un esfuerzo, más de un policía en cada esquina. Pero ya en México inclusive estamos en gentrification, es decir, ya en México tenemos que están haciendo torres de lujo para que la gente se vaya a vivir relativamente cerca del centro. ¿Qué persona en su sano juicio se va a vivir antes cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, pudiendo pagar otra cosa? Y ahora está pasando algo al respecto. Entonces, pero vemos cómo en todo caso, en términos simbólicos, en términos de lanzamiento, en términos de concitar voluntades, la historia y sus símbolos pueden dar algunas imágenes. Algunas bases algunas herramientas para que ese colectivo avance, para vender la idea de rescatar algo que es un patrimonio común. Puse incluso el caso de La Guaira, donde el patrimonio está tan golpeado, pues sin embargo toda una política que un poquito de embellecimiento urbano por donde pasa la novia, aunque sea por la avenida Sublet, le ponen grande La Guaira como para entrar. Cuando ves esto sobre La Guaira, como que quiere estar dentro de esta red de ciudades. ¿Cómo la historia puede ayudar a generar procedencia, permanencia, pertenencia? ¿De qué manera? Uno traduce esto a algo práctico. Una línea puede ser a través de la educación cívica, por llamarle de alguna manera, la educación ciudadana, podemos llamarla, educación para la democracia, educación para la convivencia, pero todas son formas de eso que se llamaba antes educación moral y cívica. Pero la educación cívica, es decir, la educación ciudadana, ¿cómo formar? Hay un libro de educación cívica que tenía un título muy sugerente, dice, ¿cómo hacer de un hombre un ciudadano? Ese es el título del libro. O sea, ¿cómo hacer, y en la ciudad puede decir, cómo hacer de un habitante un ciudadano? Una persona que tenga real derecho de ciudad.
esto que en la antigüedad, en la Edad Media se llamaba derecho de ciudad, que era un privilegio, el día es inmanente a todos. Pero una cosa es que uno tenga el derecho y otra cosa es que uno lo sepa o lo quiere ejercer. ¿Cómo lograr que esto se ejerza? Bueno, una parte de la educación cívica, a la gente se le forma, los humanos no somos naturalmente ni buenos ni malos, somos como somos. Y la educación en buena medida ayuda a encaminarnos en una dirección o en otra. La historia es una herramienta dentro de la educación cívica, es decir, que es básicamente los relatos de la historia y sus interpretaciones y la forma en la que le pueden dar a las personas sentido de crítico y sentido histórico de entender las cosas en el tiempo. Los historiadores o los profesores de historia lo que hacemos es que la gente, lo que debemos hacer, la gente sean críticos, primero que tengan herramientas, segundo, que sean críticos con esas herramientas, con estos conocimientos, con estos insumos, y en tercer lugar, bueno, que se ubiquen dentro de un devenir más amplio. Y tenemos un primer ejemplo de lo que la ciudad en el que lo urbano puede ayudar a la educación cívica. Lo urbano es importante en la educación cívica porque buena parte de la historia la gente la aprende en las ciudades. Esta idea de que los edificios es los que narraban la historia es una idea que tiene una base importante. La mayor parte de la gente se sabe la historia por las plazas, por las toponimias, por los billetes. Eso genera todo un imaginario que la gente lo procesa en mayor o menor medida. En los herramientas, la historia sirve, por ejemplo, los procesos de pacificación y reconciliación después de guerras y dictaduras. Es decir, no siempre aquello con lo que te vas a enfrentar te gusta. Es como cuando te enfrentas con tu propia vida. En esta historia se parece un poco a las terapias psicológicas. El psicólogo no va a hacer que borres tu pasado, te va a aprender a lidiar con él y a tomar decisiones en el futuro. Los estudiantes nada más nos damos herramientas para que tú lidies con tu pasado y tomes decisiones. A diferencia de los psicólogos, no orientamos tanto esas decisiones, no podemos llegar a tanto, pero funciona básicamente bajo esos términos. Y en esos procesos de pacificación y de democratización hay elementos juegan un papel importante, elementos urbanos como los monumentos. Los alemanes, que han tenido una historia muy conflictiva en el siglo XX, los alemanes que al verse en el espejo de la historia sienten un poco de vergüenza con lo que hicieron sus abuelos y sus bisabuelos, ellos le han dado muchos nombres a esto, pero vamos a uno de los tantos, el Vergangenheitspolitik, la política de la memoria. Y hay un ejemplo claro de esto, es decir, los símbolos del militarismo prusiano fueron en términos generales removidos porque querían dejar de ser una nación militarista y que se asuma a sí misma como militarista. Un cambio enorme en la cultura alemana, que tenía como su mayor orgullo sus éxitos militares, para ser cada vez más cívicos. Pero hay casos particulares que van más allá. Ya en la segunda generación, ya los que hicieron la Segunda Guerra Mundial tienen 90 años, los más jóvenes se han muerto. Entonces hay ya 2 generaciones después de la Segunda Guerra Mundial y después el Holocausto. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esto? ¿Cómo lo resolvemos? Creo que el monumento del Holocausto en Berlín es un ejemplo. Y coloco la imagen del helicoide, porque el helicoide es uno de estos hitos urbanos con los que los venezolanos sabemos muy bien qué lidiar, porque fue como una esperanza. Y si algo sirve para ejemplificar la esperanza incumplida es el helicoide, que ha devenido del sueño inicial del centro comercial más moderno de América Latina, que pudo haberlo sido realmente, ahí pasaron otras cosas, a convertirse en una referencia similar a la Rotunda o a las Tres Torres o a Bajo Seco, nuestras pavorosas cárceles de las antiguas dictaduras. ¿Qué hacer con el helicoide? No sabemos qué hacer con el helicoide desde hace 50 años para acá. Simplemente no sabemos qué hacer con el helicoide. Es lo que se llamaba antes un elefante blanco. Finalmente se ubicó la policía política del helicoide y el día de hoy es un lugar para detenidos de carácter político. Y hay algunos que plantean que un museo de la memoria y la reconciliación en Venezuela podría tener en el helicoide un espacio. Esto tiene sus trampas. El problema con la educación cívica es que la educación cívica la manipula el poder, es al fin y al cabo política. De tal manera que es muy importante que haya un contrapeso por parte de la sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene otro problema, que la memoria genera muchas lagunas, muchos equívocos. La diferencia fundamental entre memoria e historia, ya eso es del siglo XIX de Holbach,
es que la memoria no tiene que ser verosímil para funcionar. Usted puede tener una memoria colectiva que sea un perfecto disparate. Usted puede agarrar y contratar a Virgilio, como hizo Augusto, y dice, escríbame una historia de los romanos donde tengamos que ver con la guerra de Troya, el tipo te la inventa y esto puede funcionar. Inventas a Ajax y dice que el tipo huye para Roma y tiene una mujer y se muere, y son dos hijos Rómulo y Remo. Inventas otra cosa. En la memoria puede tener peligros. Hay muchos peligros en la memoria. Son muchos los peligros que acechan a la memoria. ¿Quién puede ser por la manipulación, por el olvido o por la ideologización? Entonces, la otra cosa es que hay una puesta en valor del patrimonio. Eso es una cosa concreta, es una cosa que tiene números, es una cosa que ha de sonar la máquina registradora. Esto es importante por esto. Esto es una casa histórica y eso puede ser que el valor de la casa suba por un valor determinado. Esto es importante porque esto hay que visitarlo. ¿Por qué hay que visitarlo? Porque aquí ocurrió tal y tal cosa y la gente va y lo visita y la situación cambia. Porque ayuda a la historia a identificar geosímbolos, lo que llaman geosímbolos, que los humanos no organizamos el espacio en nuestra cabeza de la misma manera en que lo organizan los cartógrafos. O en todo caso los cartógrafos modernos, los cartógrafos antiguos se organizaban el espacio como ellos lo veían. Y a la hora de uno organizar en la cabeza uno va creando algunos símbolos que te remiten a algo. ¿Qué es un geosímbolo? De repente el reloj de la UCB o el Humboldt. O el día de hoy esta escultura de Soto que está en la autopista, que es un caso importante con el que voy a terminar en un rato. Entonces la investigación histórica te puede ayudar a entender qué es los geosímbolos, qué es lo que la gente piensa que tiene en la cabeza, cómo es la ciudad. Hay muchos ejercicios, generalmente los muchachos del este de Caracas, se dibuje la ciudad y dibuje una ciudad que comienza en el Atillo y termina más o menos en Chacaíto. De Chacaíto para allá es alter orbis y adversus orbis. No sabes qué pasa. Esto tiene sus consecuencias, porque tiene así una generación que alguna reacción puede tener con el hecho de la imposibilidad de hacer propuestas políticas para el adversus orbis. Generalmente lo que hacen más allá de Plaza de Venezuela es que pintan, dibujan la autopista hasta el aeropuerto de Maiquetía. Sin saber muy bien qué es lo que hay. O sea, eso, tiene la autopista, Maiquetía, Plaza Venezuela, con lo que es de Plaza Venezuela, eso genera los geosímbolos con los que ellos organizan su espacio. La historia ayuda a reforzar determinadas instituciones y tradiciones en la comunidad. Tú puedes ayudar, tú puedes dialogar con eso. Claro, la historia también funciona como investigación para la rehabilitación de centros históricos. Saber qué es histórico, qué está, dónde estaba, genera una guía para ello. Y por supuesto para el turismo, que además de la vivienda puede ser una de las grandes posibilidades para mejorar la vida. La historia local y regional, por último, puede ser una base para la educación cívica, es decir, no solo que ayuda a mejorar la ciudad de forma inmediata, sino también de forma mediata porque genera mejores ciudadanos. Las historias de vida pueden darnos un sentido de pertenencia y algunas referencias importantes para que los próximos ciudadanos, estamos hablando a nivel de las escuelas, por ley en Venezuela el 20% de los contenidos tienden que ser locales y regionales. Pasa que por 1000 razones esto no se ha hecho, entre otras cosas porque no hay manuales para hacerlo. Y la historia patrimonial también ayuda a formar mejores ciudadanos, gente que tiene un valor determinado, le da un valor determinado a su entorno y eso les hace repensar en dónde va a echar la basura, cómo va a cuidar los jardines. Aquí puse 2 imágenes, el caso de los palmeros en Chacao, estas cosas no se pueden apalancar, donde la historia ha ayudado a los palmeros de hace 50 años no tenían toda la conciencia que tiene el día de hoy, que hay investigaciones sobre eso, de cuán lejos y cuán antigua es su tradición, pero al saberlo, esa tradición la siente con mayor orgullo. Y bueno, y ahí hay algo. O puse el ejemplo de la Virgen de la Divina Pastora, que se está convirtiendo en una especie de fenómeno sociológico interesante. Termino con esta escultura de Soto que está en la autopista y que se ha vuelto un símbolo de Caracas. Es un fenómeno interesante. Primero porque la escultura fue famosa inicialmente porque la estaban desmantelando. En un caso de regresión cultural, el material comenzó a ser considerado más importante que la escultura en sí misma. Esto no es una cosa que pasó con las invasiones bárbaras, si lo vamos a comparar con alguien al final del mundo antiguo, que agarraban las esculturas y las molían para hacer cal, este tipo de cosas.
Pero me llama la atención cómo después que se rescata y que la ciudad comienza a sentir que un espacio que es bello, el día de hoy ha empeorado otra vez, sobre todo el tema de la grama, y que se ilumina, la ciudad se apropia de esto, y es interesante porque es en la autopista, que es un lugar que se ha vuelto tremendamente hostil. O sea, nadie en su sano juicio quiere quedarse en la autopista accidentado. Usted prefiere estar accidentado en cualquier lado menos la autopista. Si usted queda accidentado a las 11 de la noche en la avenida Sucre, usted a lo mejor sale corriendo y deja ese carro allí, pero tiene hacia dónde salir corriendo. Pero si usted queda accidentado en la autopista a las 11 de la noche, usted realmente puede ponerse a llorar. No sé si me voy a entender. Entonces, un espacio que es la autopista se convierte en un espacio del que se apropia la ciudad y es un símbolo que para el que migra se une al Ávila en los selfies que se están tomando en estos espacios. Oye, uno lo ve hasta incluso en los diseños cuando hablan de Caracas, sobre todo toda esta industria de la nostalgia para la diáspora venezolana, cómo esto se convierte en una referencia. Esto es un geosímbolo, está generando pertenencia, está generando un sentido de procedencia, y yo creo que este tipo de ejemplo puede ser la base de fenómenos para que arrancando de distintos ámbitos pueda ayudar a una reconstrucción general de la ciudad. Creo que me hablé más de 25 minutos, entonces bueno.